Ferran Torres fue clave en el Clásico demostrando todas sus virtudes como 9 del Barça y hoy venimos a analizar con métricas avanzadas tanto su rendimiento individual como el impresionante trabajo colectivo del equipo de Flick. Sara Carmona, muy buenas. Robert, ¿cómo estás? Bueno, es una pasada. Yo creo que para poder entender cómo han brillado cada una de las piezas individuales del FC Barcelona, tenemos que intentar entender a nivel global en qué ha brillado el equipo. Y es que son tantas y tantas métricas, Robert, sí. que lo he pasado muy mal eligiendo, como siempre, ya sabéis que me pasa mucho aquí en Billon Stats, pero me voy a quedar con dos muy globales y muy generales que nos pueden ayudar a entender por qué el Barcelona ha jugado como ha jugado. Y es el equipo que más pasa por minuto y también es el equipo, Robert, que más balones recupera por minuto. Esto es realmente complejo porque, claro, si estás en disposición del balón, no estás en disposición de robarlo. Pero en las dos fases del juego, el Barça es el que más. Hablamos al final de métricas de campeón, ¿no? Y sobre todo que refuerzan el modelo del Barça, que Total. Mira que quizá con Flick es un equipo un poquito más vertical, pero sigue siendo el equipo, como dice Sara, que más pasa por minuto. Y también es verdad que al final, como el ritmo de recuperación filtramos por los minutos que no tiene el balón, ahí también sigue siendo el equipo que más aprieta. Yo creo que aquí lo que demuestra Sara es, y coincidirás conmigo seguro, la capacidad técnica que tiene para asociarse y después también, y esto es muy importante, la agresividad sin balón que sigue teniendo, que mantiene el equipo de Flick. Es una pasada. Lo bonito de poder analizar y crear ratios en las métricas con respecto al tiempo es que realmente le mides con respecto a la realidad de su juego. Eso es. Y es que es un sacrificio constante, porque es cierto que el Barcelona sí que implementa ese pase largo en ciertos aspectos de juego, ese cambio de orientación, pero normalmente es un aspecto que llega cuando previamente han, por supuesto, atraído líneas a base de esos pasecitos cortos y esas posesiones muy, muy meditadas. Pero es bonito, ¿no? Porque te da también esa emoción de las jugadas que de repente parece que están un poquito más horizontales y de repente avanzan tantísimos metros. Es una locura. Hoy, Robert, si te parece, vamos a ver primero el vídeo para entender todo lo que estamos diciendo, porque al final es una jugada bastante larga la que voy a enseñar, nos da tiempo a hablar sobre ella, y aquí estáis viendo que evidentemente no recibió una presión en esos inicios de pase muy grande, pero el Barcelona tranquilamente juega con portería, ahí empieza a romper líneas. Baja Pedri ya el primero a descender. Vemos además la estructura marcada casi siempre, ahí vemos más con los cuatro, pero normalmente lateral derecho siempre está un poquito más bajo, sí, en este caso fue Eric, y al final, salir desde atrás, esto sí que es Made in Barça. Esto es salir desde atrás, pero aquí es donde llega ese pasito en largo que estábamos mencionando previamente, con una ocasión que por centímetros podía haber sido. Estuvo excepcional como siempre, pero bueno, es un prototipo de jugada muy, muy habitual en el Barcelona este año, que atrae marcas, que juega despacito. Podía haber recibido más presión esos primeros líneas para el primer salto, no la recibe, pero aún así yo creo que la estrategia es exactamente la misma. Y sobre todo a mí me gusta mucho esta jugada y creo que ya enlazando, aunque continuaremos posteriormente, lo bien que estuvo Ferran Torres en los apoyos. Vamos a hablar después de otra clase de desmarques, pero estuvo soberbio. Con Asensio tuvo muchos problemas para taparle. En este caso es el receptor, gira, pone a Rashford a correr, que es el jugador más veloz del Barça. Es que al final el Barça siempre es capaz de imponer su modelo, y creo que esa para mí es la mayor virtud que tiene este equipo, que es normalmente casi todos los partidos se juega a la que ellos quieren porque son capaces de imponerlo. Sí, y además hay otra cosa, las zonas en las que los jugadores acometen este tipo de acciones. Estábamos hablando de Ferran y lo está haciendo en una zona de creación absoluta, que luego se mete en el área pequeña y hace exactamente lo mismo, levantar la cabeza y poder seguir con ese criterio de asociación, obviamente de encarar cuando la jugada sí lo pide. Además de todo lo que hemos comentado, Robert, decimos que el FC Barcelona es el equipo con más iniciativa de juego. La iniciativa de juego, un resumen muy amplio, es la capacidad que tiene un equipo para llevar el tono dominante, para tener el balón, para ser el que encauza la jugada prácticamente siempre, con una descripción muy generalista también. Cuando tú tienes el balón no te hace daño el rival. Y fíjate la diferencia, que al final muchas veces hablamos de top de rankings 1, 2, 3, pero es que fíjate la diferencia con respecto al Real Madrid. A partir del tercero ya sí que están todos mucho más igualados, pero hablamos de que el Barça es el equipo más dominante de largo, es el equipo con mejor ratio de posesión, el que más iniciativa, el que más paseta por minuto, el que más rápido lo mueve. Es que al final es merecidísimo campeón. Totalmente. Y luego es verdad que hace más poquito escuchaba, bueno, pero defensivamente ha estado bien, pero no. El equipo de Flick también, además, Robert, es el equipo con más media de contención defensiva del equipo rival. ¿Qué queremos decir con esto? Que es el equipo que más evita que se generen acciones de finalización. Una vez llegan esas acciones de finalización, hay otro ratio en el que es top 2, ¿vale? Que es la capacidad de evitar que finalice el rival. Pero aquí estamos hablando de que no te creen ocasión de gol, y es el mejor. Sí. Al final sí que es cierto que yo creo que cuando le llegan, sí que le generan ocasiones de peligro, porque al final va con esa línea tan alta, también es el toque más elevado. Es que al final el Barça, insisto, es que podríamos hablar de todo lo que lidera, y hay 20, 30, 40 métricas que está puntero, y es verdad que cuando le generan, ahí hay que decir que Joan García
Está excepcional. Ha estado maravilloso. Seguramente el portero en esas acciones más destacado de todo el campeonato. Ha sido un fichaje que yo creo que ha elevado claramente el nivel del equipo, pero sobre todo a la hora de contener, es que es complicado. El Madrid le generó, recuerdo una de Gonzalo, con 2-0 y poco más. Es que fíjate, para jugar, siempre que pensamos en los porteros del Barcelona, el primer pensamiento a bote pronto es: tienen que saber tocar el balón, tienen que estar muy bien con los pies. Por supuesto, eso por descontado, porque se convierte en un central más y lo hemos visto en la jugada. Pero es que para ser portero del Barcelona, sabiendo que tienes a tu defensa la más alejada de la liga, sabes que va a haber salto de esa línea defensiva y que los mano a mano van a ser una realidad. Y en ese mano a mano, el criterio evitativo, la salida que tiene Joan, yo creo que en este caso ha sido clave. Así que en mérito de todos, y esto es una cadena, en el Barcelona todo está hilado, de portería a delanteros, obviamente son perfecto. Fíjate, hoy para enseñaros las infografías de este campeón de liga, he tenido que filtrar para que todo tuviera sentido y poder enseñaros algo curioso. Y en este caso estamos viendo todos los pases a último tercio, ¿vale? Que han alcanzado área realmente, ¿vale? Que no se quedan ahí en esa frontal, que han alcanzado área, que es lo habitual en un pase último tercio, pero no siempre ocurre, y que encima la siguiente acción tras este pase área es exitosa. Es decir, que si tras este pase ha ocurrido algo, remate, gol, lo que sea, ha tenido que ser exitoso, o un siguiente pase, o un regate, o una conducción. Qué bueno. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que los pases que se filtran en el último tercio por el FC Barcelona no son pases cualquiera. Tienen sentido de intención y están dejando habitualmente en cierta ventaja al compañero. Yo creo que un poquito más lateralizados en derecha, pero muy poquito al final. Es un equipo que al final te puede amenazar por ambos lados, y eso aumenta también el peligro que genera, ¿no? Que no tienes que... Quizá con el Real Madrid sí que es un equipo que te ataca mucho más por la izquierda, y si tú compensas por ese lado, vas a ser capaz de neutralizarles. Con el Barça es verdad que con Lamine Yamal demuestra más amenaza, pero es un equipo muy coral. Y ese equipo, o sea, ese equilibrio yo creo que es bonito de ver, más en un equipo en el que obviamente el protagonismo de Lamine en esa banda derecha ha sido incuestionable. Gran parte de la esencia de todo este juego que llega último tercio es intentar centralizar las ocasiones de forma manifiesta en la zona más cercana a la portería. Y aquí estamos viendo que la zona de remate en este caso de Barcelona es un espectáculo. Pero destacada casi más del doble que la siguiente, y ahí vemos sí que es cierto que la banda derecha hay un poquito más en la derecha que la izquierda. No, bueno, eso no descubrimos a nadie, sobre todo con Rafinha habiendo estado lesionado tanto tiempo, que al final no ha estado disponible mucho tiempo. Pero decimos muchas veces que cuando hay un patrón que sigue a más un criterio como este de localización de zona tan claro, es que los equipos son patrones y que los mecanismos de Hansi Flick han tenido un sentido absolutamente claro, porque que todos los balones de casi 300 acaben justo en la misma zona de remate, yo creo que es una pasada, y quiere decir que las jugadas se repiten, se reiteran y se reintentan, y han salido bastante bien. Y luego hablábamos de las recuperaciones. De nuevo aquí he tenido que filtrar para que la infografía se pudiese medio ver. Estas son solo las recuperaciones rápidas, al menos 5 segundos después de haber perdido el balón. Es una barbaridad, o sea, es que es una constante, una continua más. Fíjate que bien distribuidas en todo el campo, es decir, obviamente lo hacen en zona en la que le pueden generar peligro, pero lo estamos viendo en campo rival casi como si fuera el campo propio. Sí, es un equipo muy agresivo. Esto lo relacionamos con ese top 1 de ritmo de recuperación. Al final es un equipo que yo creo que esto es una cuestión no menor, Al final ha mantenido la agresividad incluso ganando, que ese hambre de ir sin balón, de apretar, de esa carrera ingrata, que no es para desmarque y hacer gol, sino que es de retornar. Creo que esta es la clave del equipo, sinceramente. Quizás es un dato que no tiene tanto brillo a nivel espectador, pero ese hambre que ha conservado el Barça para mí ha sido fundamental. Y todos, tío, porque lo hace el que sale desde el banquillo, el que está saliendo de una lesión, el que está entrando, el que está reventado, el que lleva 11 kilómetros recorridos y que lleva encima una carga. Da igual, aquí todo el equipo yo creo que han ido a una. Ese para mí es el mayor mérito de Flick. Se ha visto desde el primer partido de Liga hasta el último momento de la celebración del campeonato, así que enhorabuena a este pedazo de entrenador. Y vamos a ver ahora un jugadorazo, lo has mencionado. Al 9. ¿Qué 9? ¿Cómo ha mejorado a lo largo de toda la temporada, Robert? ¿Cómo ha ido cambiando y mejorando sus criterios? ¿Y cómo ha ido haciendo frente a ese cachondeo que podía haber con la falta de puntería? Que creo que lo ha entrenado y creo que lo ha mejorado de una forma brutal, que es Ferran. Y sinceramente, que para mí al final, bueno, tenemos que hablar de todo, y en el fútbol aquí opina todo el mundo, y por eso nos encanta, pero al final, oye, tú te pones a ver el ratio de goles de Ferran con la selección y cuidado, es un chico del 2000, es decir, es un chico que todavía que puede crecer, ha pasado del extremo al delantero, y queremos que tenga cifras ya de Leo Messi y de Cristiano. Oye, piano. El otro día hizo un partido bestial.
bestial. A nivel posicional, yo hacía tiempo que no veía una bestial. cosa. Estaba en todas. Condicionalmente tiene capacidad de punta de velocidad, tiene capacidad para venir a enlazar. A mí me parece un delanterazo tremendo. Yo sé que el Barça se habla de, oye, con Lewandowski si se retira el Barça, si no, yo creo que Ferran puede ser perfectamente el 9 del Barça y lo demostró el otro día. Lo ha dejado súper claro. Yo creo que aún a criterio posicional con una intensidad física que aguantó de principio a fin y así lleva durante prácticamente toda la temporada. Y mira que podemos dar datos de Ferran y los vamos a dar. Pero hoy veníamos a dar uno de esos datos que sorprende y que no todo el mundo se espera. Y es que confirmamos, Robert, que Ferran es el jugador de toda la competición con más desmarques de ruptura. Bueno. Y la importancia de este dato, Robert, Sí, para un equipo como el Barcelona, para cualquiera, pero para un equipo como el Barcelona es impresionante y es que es el mejor. Sí, al final, de nuevo, estos son carreras ingratas porque de los 530 desmarques de ruptura que ha tirado, no le habrán pasado seguramente ni en la mitad. Son desmarques solidarios, son desmarques que tú haces para el equipo, para que aparezca el espacio interior y al final eso habla de que tengo una mentalidad colectiva. Yo puedo ser receptor, pero si no lo soy, habilita a un compañero. Totalmente. Y eso yo creo que es bonito de ver y bonito de demostrar. Además, si te parece, Robert, pon ese gol que el último... En el 2-0. Mira qué bonito. Mira el Olmo primero, cómo tira la ruptura y cómo la acompaña él, mucho más despierto que Asensio, por eso le da ese metro y después hay que meterla. Rompe a ese pequeño espacio habilitando una zona que a priori parecía imperceptible, pero yo creo que Olmo la estaba viendo desde antes de empezar el partido. Y después hay que ejecutar técnicamente, bueno, que son dos toques en el área, claro, hay que hacerlo. El remate es potente, es preciso. Buen control, que te lo deja para un disparo, o sea, muy bien. Y me ha llamado muchísimo atención, Sara, este otro dato. Sí. Que si hacemos el promedio por partido, cuidado, que solo está un bicho por delante. Es una pasada. Fijaos bien, vamos a empezar por un poquito por lo más general. Los remates bien orientados por encuentro. Cuando Ferran está en el terreno de juego es el segundo jugador que mejor remata por partido tras Mbappé. ¿De acuerdo? Que estamos hablando de cosas importantísimas. Cuidado, Casi dos remates que pueden suponer un gol, una ocasión manifiesta de gol, por encuentro. Sí, es que esto no lo podemos dar por hecho, que al final hay muchos jugadores que pueden estar aquí. Fíjate, Sorloth, Vini, Murici, Lamine Yamal. Y él está ahí solo por detrás de Mbappé al final ahora de que tiene capacidad para encontrar zonas de remate y de ejecutar. Claro. Y una cosa muy bonita de este tipo de remates es que son remates pico y pala, me explico. No son remates que llegan porque tienes un equipo que es buenísimo, que también son remates que llegan porque te has desmarcado de ruptura 530 veces. Exactamente. Es decir, ¿cuántos remates de estos remates bien orientados vienen por Proceden capacidad propia? Exacto. Y de esa acción proactiva, es decir, yo voy al espacio Exacto. y me llegará el remate? Es que yo creo que es un dato que responde al desmarque de ruptura. Totalmente. Para entenderlo. Y el siguiente a este. Es que claro, es que es una locura. Porque después hay que meterla. Efectivamente, hay que meterla y nos encontramos que en goles en juego dinámico, echando para un lado el balón parado, es top 2 de la liga en goles en juego dinámico por partido. Es que es un espectáculo. Empieza Mbappé y me estoy dando cuenta, Sara, que si hubiéramos querido filtrar por media, es el mejor. No, es una pasada. Goles en juego dinámicos, incluso pasada. Supera a Mbappé. Al final hablamos de que ese ratio minutos-gol está ahora mismo de ese listado el mejor, y si nos vamos a goles de juego dinámico, como tenemos la creatividad, es que solo tiene Mbappé por delante, que ha jugado mucho más, evidentemente. Al final, bueno, hablamos de que Ferran puede jugar de extremo, pero cada vez es más 9, e insisto, el otro día fue una masterclass. Y sobre todo, qué intensidad. Minuto súper avanzado antes del cambio y el tío está con intensidades de esas de más de 26, de 28 kilómetros por hora y sigue en ocasiones hasta ingratas en las que no sabes ni si te van a pasar incluso. Es verdad, es así. Pues yo creo que es un resumen en números muy certero con lo que supone Ferran. En mapa de zona de acción, lo hemos dicho antes, es un jugador que no se espera a estar en último tercio para generar esa movilidad. Ha generado ese balón dividido también de forma clarísima en zona de creación, que es una pasada. Este es un mapa de calor, una presencia súper equitativa en todo campo rival. Sí. Y luego quería mostrar los pases a último tercio, pues estamos hablando de Ferran casi como un finalizador, ¿no? Pero ¿qué pasa con Ferran en zona de frontal del área? Es que esto es un auténtico espectáculo. Estos son todos los pases hacia último tercio, Robert, de Ferran. Qué bueno. Fíjate lo verde y lo rojo. Sí, al final tiene capacidad también para relacionarse, ¿no? Va a acabar siendo un 9, ya es un 9, pero no es un 9 tronco, digamos, ¿no? Es evidente que no lo es. Al final es un jugador que tiene capacidad para venir, para hilvanar, para asociarse. Bueno, tiene, digamos, esos recursos mínimos para integrarse dentro de la estructura colectiva del Barça, que te lo exige, porque si eres el 9 del Barça, no puedes ser un 9 referente, quizá para, se mire Luke de Jong, ¿no? Que para contextos concretos, pero tienes que ser dinámico, tienes que ser capaz de asociarte, de hilvanar, de venir a recibir, y Ferran lo es. Es que es una locura, sobre todo la tasa de acierto, porque sí, hay zonas con cierta horizontalidad, pero luego hay pases filtrados de libro. Sí, claro. Y ahí ha tenido que estar, porque claro, suma esto a los goles. Claro, y lo que hablamos siempre, Sara, que al final necesito también que tenga pases rojos.
Hombre, tienes que jugar alguna. Si se la das al central todo el rato, pues ¿me entiendes? Totalmente. Y luego, claro, estábamos hablando de ese trabajo que no se ve tanto, ¿no? Pero que nosotros estamos aquí para visibilizarlo de alguna manera. Y aquí tienes, Robert, todos los desmarques a la espalda de la defensa rival de Ferran. Vaya garabato. Es que yo he dicho, pero si no se ve nada, me da igual, os lo pongo igual porque quiero precisamente que valoréis. Me encanta. Qué auténtica barbaridad. Desmarques a la espalda de la defensa rival, en los que en muchos casos recibe y puede rematar, y en otros muchos casos ha condicionado toda la conformación de la defensa rival de cualquier equipo con los que se haya enfrentado esta temporada. Buenísimo. Qué locura, Ferran, qué merecido y qué merecida la situación que ha vivido esta temporada, porque le ha costado llegar a ella. Yo creo que en confianza también y en el sentir de su gente y del público. Sí, totalmente de acuerdo. Y al final es un jugador que a base de trabajo, a base del talento que siempre ha tenido ya en el 18 cuando debuta con el Valencia, veíamos que era un jugador especial, que tenía gol, está acabando centrado y fue la referencia, un gran partido, para mí seguramente el mejor del partido en el Clásico, que certificó el título del Barça, el 29º, y que tiene ahora mismo al Barça, Sara, con la opción, cuidado, de llegar a los 100 puntos en el campeonato. Es seguramente lo que nos queda por la parte alta, ¿no? Si es capaz de llegar o no, ya ha dicho Flick y el equipo que van a por ello. Quieren volver a hacer historia. Yo creo que el ánimo en el vestuario os dirá por más. Todos lo dijeron en las entrevistas. El techo ni muchísimo menos es ni está aquí. Quieren más esta temporada y las que viene. Así que yo creo que respaldando a su entrenador y el entrenador respaldándolos a ellos, es muy probable, Robert, que puedan hacer una realidad de esos 100 puntos. ¿Qué les queda? Tienen que ir en la jornada intersemanal a Vitoria, es decir, hoy, esta tarde, van a jugar en Vitoria a las 9:30 de la noche. A partir del domingo reciben en casa al Real Betis y finalizan en Mestalla. La verdad que son dos campos difíciles como Vitoria y Valencia, aunque yo creo que Valencia estará salvado, Betis vamos a ver si tiene la quinta plaza. Serán partidos complicados, vamos a ver también si rota o no Flick, pero desde luego este Barça es merecidísimo campeón. Hemos hecho este análisis con todos los datos que ha traído Sara, que demuestran claramente que el Barça ha sido un equipazo de principio a fin. Vamos a dejarnos ya de tecnicismos y bueno, veremos a ver si llega a 100 puntos o no. Te leemos en comentarios sí o no lo va a conseguir, te leemos y te contestamos como siempre y volvemos el próximo miércoles con más análisis aquí en la Liga Bien Stats. Hasta otra. Adiós.